Este es un día del cual me he sentido un tanto extraño, me he sentido tal vez cuestionado por preguntarme nuevamente, ¿es justo lo que mucha gente inocente en un día de trabajo regrese a su casa y estos no lleguen por un terrible accidente? Me cuestiona mucho sobre lo efímero de la vida, pero cuando suceden este tipo de cosas, como lo ocurrido el día de anoche, me quedo pensando cuántos sueños, anhelos se quedaron truncados en las personas que lamentablemente fallecieron en este accidente. Y me hace recordar que no podemos seguir devaluando cada segundo de vida, porque no sabemos cuándo este se acaba. Pero se desgarra mi corazón porque digo, ¿por qué la gente murió así? Y son preguntas que tal vez no tienen una respuesta tan clara. Y en la escritura, en la palabra de Dios, un autor llamado Eclesiastés o el predicador escribía que todo tiene su tiempo, pero de lo que hoy más me simbra es todo tiene tiempo, tiempo de llorar. Y también dice esa escritura, tiempo de perderse, es tiempo de romper. Y cuando venía esto a mi memoria, yo me preguntaba, ¿es válido dejarse perder ante una realidad así? Y desde mi corazón le decía a Dios, habla a tu pueblo y habla a nuestro querido México, ante lo que hoy nos está convulsionando, en suma, lo que ya ha traído esta pandemia. Y no hay mayor desgarro en el alma que frente a una crisis como la que se vive ayer y a un año, no hay mayor desgarro en el alma que sentirnos perdidos y sentirnos desorientados. ¿A quién de ustedes no les ha pasado en algún momento de su vida que se ha sentido perdido, que se ha sentido desorientado? Y si eres de los míos, porque es válido, démonos la oportunidad, o al menos de rememorar, de recordar, o si te pasa, de decirle a Dios honestamente, hoy me siento perdido, me siento desorientado con esto que estamos viviendo. Porque a veces creemos que siempre tenemos que tener la dirección exacta, pero hay momentos en donde nomás no es tan claro el sentir este rumbo. Por eso decía yo que no hay mayor desgarro en el alma que frente a una crisis la persona se sienta así, perdida, se sienta desorientada. Y si te ha pasado esto, como tal vez está sucediendo en estos tiempos, vivir desorientado por momentos se presenta como ya no tener un rumbo, vivir desorientados ante situaciones y tragedias. Pareciera que no se hacen presentes los motivos para seguir adelante. Si te ha pasado que en algún momento te has sentido con que tu vida ha perdido ese rumbo,
Por supuesto que esto toca muy de fondo nuestra vulnerabilidad. Toca muy en el fondo la impotencia por querer cambiar el destino de las cosas. Cuando se pierde el rumbo, es más la vivencia del estar desesperado. Por eso me llama la atención que el libro de Eclesiastés decía tiempo para perderse. ¿Y qué se hace cuando una nación, un país, un pueblo, la humanidad se siente perdido, impotente, vulnerable, se siente perdido y desorientado? Pues aquí, iglesia, es donde más debemos alimentar la fe, que en la naturaleza humana es difícil de concebirlo, pero es necesario que no lo perdamos de vista. Porque si nos quedamos perdidos y desorientados ante lo difícil, lo caótico que puede ser una realidad, este puede llegar a ser el peor infierno. ¿Pero qué me refiero con ser el peor infierno? El infierno lo entiendo como aquel lugar donde uno vive atormentado sin encontrar esa paz. Cuando uno se siente perdido y desorientado, es vivir una tragedia sin consuelo. Es estar allí, tal vez desnudos y muy vulnerables. Y ese dolor nos va desgarrando profundamente en el alma y en la incertidumbre que nos hace perder ese futuro y el motivo para llegar a ese futuro. No solo es eso, se suma la impotencia, el coraje, la rabia. Todos en algún momento frente a una crisis nos hemos sentido así. Y eso me hizo recordar lo sucedido anoche. La impotencia y la rabia que se siente frente a no poder modificar el rumbo, no cambiar el destino, porque esto ya se desborda y se sale de mis manos. Pero aquellos que intentamos acercarnos a Dios, que intentamos buscar de Él, ¿habrá alguna oportunidad para tener una palabra que nos pueda volver un poco el ánimo? Pues indagando un poco, me encontré que en la Biblia y en este gran libro, por su extensión, que es el libro de los Salmos, un libro poético, un libro que desnuda el corazón y que se abre así, de par en par, en sus puertas para hablarnos desde el dolor propio. Y me encontré también, como me ha sucedido a mí y tal vez a ti, con un salmista que padeció, que se sintió perdido y desorientado. Un salmista, o el autor, uno de sus autores, quien en algún momento de su vida, con angustia y con mucha tristeza en su corazón, va a escribir este poema, este maravilloso salmo. Quisiera compartírtelo. Me encuentras en el capítulo 25 y solo me daré a la tarea de reflexionar en estos 3 versículos, 4, 5 y 6, que al menos ofrecen un poco de aliento para el que se siente perdido y el que se siente desorientado. Este salmista llamado David
aquel siervo de Dios, pero también aquel que en su momento más difícil tuvo que aprender a ser humilde y a esperar. Y él escribía ante una realidad bastante difícil y caótica, diciendo en este poema: Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado. Acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado. Si ponemos un poco nuestra vivencia y hacemos propio este poema y este salmo, te podrás dar cuenta que puede decirnos mucho al que se siente perdido y desorientado, al que en este momento tal vez está viviendo el desgarro interior de su alma, encontrar razones que le intenten consolar el corazón. Y quisiera ir destacando en este poema, al menos para que podamos nuevamente recobrar el aliento para seguir caminando en esta vida. David, el autor de este Salmo 25, le pide a Dios que pueda intervenir en este momento, pues así como tú y yo se siente perdido, así como tú y yo se siente angustiado, así como tú y yo se siente desorientado. Y son tres los verbos, es decir, una triada que solicita la intervención de Dios. Muéstrame, guíame y acuérdate. Muéstrame, guíame y acuérdate. Estos tres verbos que me gustaría que en esta noche y el resto de nuestras vidas nos apropiemos cada vez que te sientas tú desorientado y con esos sentimientos de intentar claudicar, de verme perdido frente a una realidad que pareciera me rebasa a mi entendimiento y a mi corazón. Les invito a que juntos hagamos el recorrido con estos tres verbos. ¿Qué quiere decir el texto con el primero? Muéstrame. Pues es esta necesidad nuestra como humanos de decirle a Dios: ayúdame a poner algo que sea claro a mi vista. Porque entre todo este torbellino, ante toda esta tormenta que estamos padeciendo, por momentos nos sentimos ciegos y no hay luz para poder ver esto tan gris que es el escenario presente. Muéstrame significa que Dios pueda hacer patente algo que pueda ofrecernos a estos que le buscamos certeza o un piso firme para seguir caminando. Muéstrame también implica
encontrar una señal que nos permita ver un rumbo diferente. ¿Cómo han vivido ustedes cuando llega ese momento a tu corazón y te dice al menos esta respuesta de saber por dónde ir en tu vida? Uno se siente un poco aliviado, uno se siente mucho más motivado cuando sabe que su vida puede conducirse hacia un rumbo. Por eso David solicitaba en medio de la tormenta, muéstrame algo visible para que yo pueda saber por dónde conducirnos. Que nos muestre una señal. Y la señal, iglesia, la podemos ir encontrando haciendo un poco de memoria, haciendo un poco de recordatorio. Si al día de hoy es Él el que te ha levantado, te ha sostenido, ¿crees que lo volverá a hacer? Por supuesto. Pero de eso hablaré un poco más en las siguientes diapositivas. Vamos al segundo verbo, guíame. En el primero habla de tener una señal y una claridad que nos pueda dar pauta para saber por dónde. Pero viene este segundo verbo que describe David ante lo caótico de su escenario, dando la pauta que el ser guiados, o mejor dicho, el dejarse guiar, implica tres acciones de Dios en nosotros. Que sea Él quien nos dirija, que sea Él quien nos oriente y que sea Él quien nos conduzca. Por eso el salmista dice, guíame y encamíname en tu verdad. Guíame y encamíname en tu verdad. La orientación, la conducción, la dirección de tu vida son encaminadas en la verdad de Dios, pero no es en tu verdad, porque nuestra verdad puede ser en apariencia favorable, pero la verdad de Dios está por encima de todo y tiene un propósito mayor al que a veces nosotros no podemos ver con claridad. Muéstrame y guíame. Son dos verbos que también dejan en nosotros otra enseñanza. No puede haber esas señales manifiestas, no puede haber un rumbo y una dirección que nos guíe si no hay en cada uno de nosotros la confianza en Dios. Y es pertinente el salmista David cuando él dice, porque mi confianza está en ti a todas horas. Mi confianza está en ti a todas horas. Y aquí es donde viene el gran reto. ¿Puedo decirle a Dios, mi confianza está en ti a todas horas? No cuando todo parece ser favorable. Todos tenemos confianza cuando el rumbo se es favorable a uno. El salmista dice, a todas horas. En todo momento hay que tener esa confianza. No olvidemos que la palabra confianza es conducirse con fe.
con la seguridad de que Él estará ahí, por más gris que sea esa realidad. Pero al mismo tiempo hay una segunda parte y donde empieza a apelar al testimonio de este Dios de las promesas. El salmista ahora agrega a lo ya expuesto un verbo interesante. Acuérdate. Acuérdate, Dios, de tu pueblo. El acordarse lleva como testimonio el traer a la memoria algo, el volver a hacer presente esa promesa, el disponer de aquello que en su momento había, pero que ahora lo necesitamos y lo anhelamos. David les clamaba a Dios en su momento difícil: acuérdate de tu amor, acuérdate de tu ternura con la cual nos abrazaste en otros tiempos. Hay un giro en el Salmo, como ustedes podrán ver. En las dos primeras instancias es una solicitud de tener esa confianza, pero que depende de nosotros, que gracias a esa confianza Él puede mostrarte y guiarte. Pero en este último punto, el salmista David le expone a Dios: no te olvides las promesas que en algún momento me dejaste ver. Ese amor y esa ternura. Es maravilloso el texto porque en el pensamiento judío, cuando se habla de amor, ¿saben a qué se refiere? Cuando se habla de ternura, ¿saben a qué se refiere? Amor y ternura en la cosmovisión judía refiere a vientre. Sí, así como lo escuchan, vientre. ¿Qué es lo que quiere decir el salmista? El vientre es allí en donde toda mujer tiene la dicha de ir poco a poco alimentando, cuidando, sosteniendo. David ve a Dios como una madre que da cobijo, que alimenta. Y cuando volteamos a ver este pasaje con estas características, es como ese estado en donde tal vez nos vamos sintiendo como aquel bebé que se quiere dejar abrazar ante la ternura de un Dios que te dice: no temas, aquí estoy. Dicen algunos expertos desde el ámbito de la psicología que cuando uno se siente vulnerable, se siente rebasado ante una crisis, cuando nos dormimos, asumimos una posición de feto para sentirnos como cobijados y protegidos. Hagan de cuenta que me describe un poco el salmista en esa posición como aquel ser indefenso que necesita ser cuidado. Volvamos nuevamente a lo que nos dice el texto. Frente a esto que estamos aquí diciendo: Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado. Sí, tal vez
nuestro país, tal vez nuestro entorno, tal vez nuestro planeta y la humanidad, nos sentimos pequeños, frágiles, vulnerables. Pero hagamos desde el corazón esa fragilidad y vulnerabilidad como una forma de acurrucarnos en la presencia de Dios y decirle, abrázame, porque es mucho el dolor que estamos viviendo. Abrázanos. Danos alimento que pueda nutrir nuestro corazón. Hagamos que esta oportunidad sea para que el Señor nos vuelva a guiar en estas tres acciones importantes. Muéstranos, guíanos y acuérdate. Acuérdate, Dios, de tu pueblo. Acuérdate de los que hoy lloran. Acuérdate de los que hoy sufren. Y manifiesta ese amor y esa ternura para los que hoy claman por justicia, para los que hoy claman consuelo, para los que hoy claman un poco de esperanza ante lo difícil. Muéstranos, Dios, guíanos y acuérdate.